Muy buenos días, reciban un saludo. Primeramente, los docentes presentes y estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi y el público en general. El tema de investigación es la evaluación de un electrocoagulador para la disminución de contaminantes en aguas residuales de la industria láctea en el periodo abril-agosto 2021, teniendo como autoras a Fonseca Larisa y mi persona, Panimbosa Melanie, como tutor a la máster Caterine Donoso. El problema de la investigación. Este surge dentro de la parroquia de Quinchicoto. Al ser un sector ganadero, da lugar a la existencia de pequeñas empresas. Estas no cuentan con una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo cual desechan estas aguas directamente al alcantarillado público, incumpliendo así la normativa ambiental de descargas de efluentes escrito en la reforma del texto unificado de legislación secundaria del medio ambiente, el libro 6, decreto ejecutivo 3516, registro oficial suplemento 2, en la que se puede encontrar la tabla 8, es en el registro oficial del suplemento 387 del 4 de agosto del 2015, en la página 20. Actualmente esta normativa está vigente. Como también podemos decir que la elaboración de quesos genera una gran contaminación al recurso hídrico, ya que este no cuenta con un sistema de aprovechamiento del suelo, el cual, como ya lo mencioné, este es desechado directamente al alcantarillado público, por lo que afecta a la flora y fauna, degradándola a la vida, lo que es dentro de los ríos. La justificación del proyecto. Este estudio es de gran importancia ya que contribuye al tratamiento de aguas residuales industriales mediante un proceso sostenible para la conservación y manejo de la quebrada Catequita, perteneciente a la microcuenca del río Pachanlí. Son arrojados estos líquidos contaminados después de atravesar por el sistema de alcantarillado hacia una planta de tratamiento ubicado en el cantón Tizaleo, por lo que estas aguas están contaminando y afectando a los moradores que utilizan este recurso para fines agrícolas y domésticos. Los objetivos que nos hemos planteado son los siguientes. Como objetivo general, evaluar una unidad de separación por el método de electrocoagulación para la disminución de contaminantes presentes en aguas residuales de la industria láctea en el periodo abril-agosto 2021. Dentro de los objetivos nos hemos planteado 3, el cual el principal es diseñar y construir una unidad de electrocoagulación para la disminución de DBO5, de QO, sólidos totales y aceites y grasas dentro de las aguas residuales de la empresa de productos lácteos Marlene. Segundo, evaluar el porcentaje de remoción de DBO5, de QO, sólidos totales y aceites y grasas por el método de electrocoagulación. Y finalmente, analizar los costos de tratamientos generados en la implementación de una unidad de electrocoagulación para la remoción de contaminantes. La pregunta científica que nos hemos planteado es la siguiente. ¿La utilización del método de electrocoagulación disminuye el porcentaje de contaminantes en aguas residuales de la industria láctea? Para el desarrollo de nuestra investigación, la fundamentación teórica es importante, puesto que el recurso agua es un elemento químico que existe en gran cantidad en la biosfera terrestre. Por consiguiente, las propiedades físicas y químicas que ésta tiene, como puede ser la densidad del sonido, el calor específico, entre otras, y llevando a cabo en sí el agua residual, este proceso que se da para esto, sabemos que anteriormente las aguas residuales no eran un factor propio de la producción, pues el avance actualmente cultural e industrial terminó llevando aquel proceso a situaciones al límite, las cuales han afectado el medio ambiente. En sí, la calidad de muchos suministros han ido empeorando con el paso del tiempo y finalmente la presión creciente de la legislación ecuatoriana en cuestión a favor del al medio ambiente obliga a replantear procesos industriales, lo cual, disminuyendo el consumo de agua, la calidad de muchos suministros ha ido empeorando con el paso del tiempo y finalmente la presión creciente de la legislación ecuatoriana en cuestión a favores del medio ambiente obliga a replantear procesos industriales disminuyendo el consumo de agua y poder analizar las posibles recuperaciones de agua para poder reutilizarlas en los procesos y mejorar las condiciones de las aguas residuales contaminadas antes de su vertido. Si bien la importancia del tratamiento de estas aguas residuales, el agua, como lo bien sabemos, es un recurso vital, el cual se usa para todo tipo de proceso industrial, por lo que estas actividades pueden alterar su estado natural, lo que genera graves daños en el medio ambiente. Pues sí, sabemos que estas aguas residuales tienen como objetivo, o sea, el tratamiento y la importancia de estas evitan los daños de abastecimientos públicos, privados e industriales, el daño a las aguas destinadas a la recreación y el esparcimiento, daño a las actividades piscícolas, perjuicio a las agriculturas y depreciación del valor. Pues la importancia del tratamiento de estas aguas residuales va a ser que evitando los daños del abastecimiento públicos, privados e industriales, daños a aguas destinadas a la recreación y el esparcimiento, daño a las actividades piscícolas y el perjuicio a la agricultura y depreciación del valor de la tierra, así como el impacto al entorno ecológico. El proceso de fabricación de productos lácteos, en este caso, va a ser la elaboración del queso.
En primera instancia, la recepción e higienización de la leche, la prueba de calidad de esta, el calentamiento de la leche. A la leche se adiciona un cuajo para mezclarlo, dejarlo en reposo, realizar un corte de cuajado. A este se desuera, se realiza un encurrido y se procede a una maduración de cuajado para finalizar con el corte y moldeado y el empaquetado. La electroquímica, según Martínez Hernández, es una rama de la química que estudia las reacciones químicas producidas por acciones de corriente eléctrica, así como la producción de corrientes mediante reacciones químicas. Las reacciones químicas en todo proceso electroquímico que son de tipo redes. Pues bien, la energía eléctrica y la energía química se dividen en dos secciones. La primera es la electrólisis, la cual se refiere a reacciones químicas que se producen por la aplicación externa de un diferencial de potencial de energía eléctrica. Y la segunda se refiere a aquella reacción química que genera corriente eléctrica o diferencial de su potencial eléctrico. En el diagrama de flujo se puede observar que hay reacciones electroquímicas que dan a celdas electroquímicas. Las celdas galvánicas, las celdas electrolíticas, pues la celda galvánica produce energía, en cuanto a la celda electrolítica consume energía. Estas dos vienen a dar un proceso de redox. Y bien, ¿qué es la electrólisis de oxidación y reducción? ¿Qué es? Viene a ser un método de electroquímico, más usado por el proceso de fluentes, medio desestabilizador de las moléculas de polución hallando emulsiones. Estas son disueltas en un líquido, iniciando en un flujo eléctrico. En la muestra, entre las láminas de metal, que estas también son conocidas como electrodos, en distintos cuerpos físicos. El elemento como electrodos en esta ocasión es de aluminio. En otras investigaciones se pudo observar que hacían con hierro y aluminio. Contaminantes que se pueden eliminar. ¿Cuáles son esos contaminantes? Pues en este proceso se reducen altos valores de demanda química de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno, sólidos totales, suspendidos, turbidez, metales pesados, etc. Además, nos permite simultáneamente la remoción de contaminantes, desinfectar el agua, eliminando microorganismos patógenos, lo cual permitirá reducir el uso de altas concentraciones de cloro en la etapa final del tratamiento. Componentes del sistema de electrocoagulación. Como bien nosotros hemos hecho el uso de las placas de aluminio, por lo tanto, según Chen, se lleva a cabo las siguientes reacciones para, en este caso, en ánodo, en condiciones alcalinas y en condiciones ácidas. Pero esto se refiere en cuanto a la electrocoagulación, los iones de aluminio que son liberados de forma de cadenas de polihidroxidos. Estos son compuestos que contienen 3 o más grupos funcionales de metilol. Metilol es utilizado especialmente para nombrar compuestos en los que el hidroximetilo está unido al hidrógeno. Bueno, y este tiene una estructura hidratada, permitiendo retirar y retener y desecar con mayor facilidad los lodos residuales. La corriente aplicada obliga a los iones negativos a migrar hacia los ánodos positivos, por lo que el pH en la capa límite es más alto que el resto de la solución, favoreciendo de esta forma a los hidroxilos de metal de electrodo. Los mecanismos de remoción de electrocoagulación incluyen lo que es oxidación, reducción, coagulación, absorción, precipitación y flotación. Es por eso que dentro de la electrólisis del agua produce un oxígeno e hidrógeno de la siguiente forma, que se explica dentro de lo que es el ánodo y el cátodo. Se presenta dentro de estas dos ecuaciones cada una. La electrocoagulación es un proceso que se utiliza la electricidad para eliminar los contaminantes, ya sean estos suspendidos, disueltos o emulsionados, dentro del agua, como vemos en este gráfico. La tecnología consiste en inducir corriente eléctrica en las aguas residuales a través de las placas metálicas, que puede ser el ánodo, se representa como ánodo y cátodo. Estas pueden ser también ya sea de hierro o aluminio. En el caso de nuestra investigación se utilizó solo de aluminio. El proceso se lleva a cabo en 3 etapas. Inicialmente se forma el coagulante por oxidación electrolítica, o sea, la reacción de lo que es la electricidad con el agua. Luego se da la desestabilización de los contaminantes y finalmente se produce la formación de los flóculos que comienzan a flotar dentro del efluente tratado. Y así comienza la agregación de las partículas del contaminante o la absorción de estas por medio de la reacción de la electrocoagulación. Dentro de los componentes del sistema de electrocoagulación es principalmente un metal conductor, un recipiente, que en nuestro caso se realizó de vidrio, una fuente de poder que va a abastecer la electricidad suficiente a las diferentes placas, ya sean estas ánodo y cátodo, y finalmente, como tal, vamos a mencionar el tipo del reactor que se utilizó dentro de nuestra investigación. En este caso nosotros tomamos el tipo batch, porque es operado con una cierta cantidad de agua residual
para hacer esta reciclado en sí reutilizada, aunque tiene una desventaja que sus condiciones cambian con el tiempo, pero también tiene una gran ventaja de ser simple y de bajo costo para el tratamiento de agua local, por ende se lo tomó dentro de la investigación. En el área de estudio, bueno, para el área de estudio se presenta un mapa de ubicación en el cual la parroquia de Quinchicoto se encuentra perteneciente al cantón Tizaleo, que este está dentro de la provincia de Tungurahua. Para el método de diseño experimental se tomó los siguientes tipos de investigación, que es cualitativa, cuantitativa, documental, descriptiva, experimental y exploratoria. Como técnicas, documental y observación directa. Dentro de los métodos se ha tomado descriptivo, estadístico descriptivo e inductivo. Y finalmente, los instrumentos, que son la cámara, el computador, el programa de Infostat y asimismo el programa de ArcGIS para elaboración de los mapas. Para la metodología del diseño de construcción del electrocoagulador, se realiza lo que es el diseño mecánico del electrocoagulador. Pues bien, para el parámetro de entrada del diseño del electrocoagulador, es decir, el caudal de la empresa Productos Lácteos Marlene, es irregular, teniendo un flujo variado, por lo que se trabaja con un valor promedio. Además, se realiza un muestreo de la muestra inicial, es decir, la testigo. Se realizó la toma de varias muestras simples en un lapso de 40 minutos, cada una empezando desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con un volumen de 1 litro cada una. Para poder calcular el caudal del canal de evacuación del agua residual de la industria láctea, se utilizó la fórmula de Manning, estableciéndose todas sus variables mediante la medición y determinación de las tablas, es decir, las tablas de coeficiente de rugosidad. Y se comparó con el caudal calculado en base al volumen mensual del agua de red pública, obteniéndose resultados similares, siendo una pequeña diferencia el volumen de agua retenido en la planta. Por lo que para la determinación del caudal se usa la fórmula según Manning. Caudal es igual al área hidráulica por la velocidad. Pues para la determinación del área hidráulica se utiliza la siguiente fórmula, que es área hidráulica es igual a la base, que es la parte inferior del canal, por el lado de la longitud de la línea, entre el agua y la superficie mojada del canal en metros. Para la determinación del perímetro mojado se realiza la siguiente fórmula. El perímetro mojado es igual a 2L, que es el lado de la longitud, más B, la base, la parte inferior del canal. También se determina la rugosidad de Manning, considerando el valor del material con el que se encuentra hecho el canal. Este es de acero, dándonos un valor de 0,010. La determinación del radio hidráulico es igual al área, se refiere siempre a la sección transversal ocupado por el flujo del canal en metros cuadrados, dividido para el perímetro mojado en metros. También se realiza la determinación de la velocidad, que es 1 sobre n, que n viene a ser el coeficiente de rugosidad según Manning. R es el radio hidráulico elevado a las 2 tercios, por I, que es la pendiente del canal, elevado a la 1 medio. Para la determinación del caudal se utilizó todas las fórmulas anteriormente ya mencionadas. Caudal es igual al área hidráulica por la velocidad. Para el diseño de nuestro sistema de electrocoagulador se basa en la determinación del volumen de una trampa de grasa, que es la multiplicación del caudal por el tiempo de retención hidráulica. Según Lozano Rivas, este tiempo de retención hidráulica es igual a 24 minutos. Continuando con la metodología para la evaluación del porcentaje de remoción de contaminantes, se utilizó los siguientes materiales y equipos, como es el reactor de vidrio, la fuente de poder, placas de aluminio, pinzas de cocodrilo, un vaso de precipitación de 50 mililitros para obtener una pequeña muestra y medir lo que es el pH y la conductividad, siendo estos los parámetros de condiciones de funcionamiento del electrocoagulador como tal. También las aguas residuales y las botellas donde que se tomaron las muestras de las aguas tratadas. Dentro del diseño experimental multifactorial se tomó en cuenta variables dependientes e independientes, las cuales las independientes son el voltaje y la distancia entre placas, y las dependientes sólidos totales de VO5, DQO y grasas y aceites. Dentro de este cuadro que se puede visualizar, damos los valores de voltaje y distancia. Para ello se consideró los siguientes datos para la realización de los tratamientos dentro del reactor. En la primera columna se visualiza el número de tratamientos que se va a realizar, el código de los tratamientos, el voltaje, la distancia, los electrodos, el número de electrodos según la distancia que ya se había mencionado y el tipo de electrodo, que para ello lo vamos a utilizar solo aluminio. Para la determinación del porcentaje de remoción se presenta la siguiente fórmula, siendo esta igual a la concentración inicial menos la concentración del contaminante después del proceso, dividido para la concentración inicial de la muestra y este valor multiplicado al 100%. Es así como vamos a obtener el resultado del porcentaje de remoción de los contaminantes descritos anteriormente. Para el cumplimiento de nuestro tercer objetivo, se realiza la determinación del costo de los tratamientos para la remoción de contaminantes. Si bien esta fórmula es la energía consumida por el volumen del efluente tratado en kilowatts sobre metro cúbico, donde B va a ser el voltaje,
y es la corriente aplicada en amperios multiplicado por el tiempo en horas dividido para el volumen del efluente tratado en metros cúbicos y por 1000 el coeficiente para la conversión de watts a kilowatts. Ya determinada lo que es la energía consumida por el volumen del efluente tratado, se pasa a la siguiente fórmula, donde el costo por el consumo de energía viene a ser la multiplicación entre la energía consumida por el volumen del efluente por el valor en dólar de kilovatio por hora en el sector industrial. Y así nos va a dar el costo por el valor consumido de energía para el sistema de electrocoagulación. A continuación se presentan los resultados de los 3 objetivos anteriormente ya mencionados. Para el diseño y construcción del electrocoagulador, como se observa en la imagen, nosotros realizamos este diseño en base a una trampa de grasa, en la cual nos da el volumen de 0,59 metros cúbicos, los cuales nosotros adaptamos a 0,60 metros cúbicos, dándonos una capacidad para 59 litros, con un ancho de 40 centímetros por 40 centímetros, 15 centímetros para una abertura de la llave, 38 centímetros de altura y 30 centímetros de un borde libre, en donde en este diseño se ve una zona de flotación, una zona de reacción y una zona de sedimentación. Pues si bien este prototipo fue hecho en vidrio con un espesor de 6 milímetros, el cual consta de 6 plaquitas metálicas, además está realizado también con unas placas, dependiendo del tratamiento, 4 y 6 para el tratamiento. Pues bien, las plaquitas son de 40 por 40 con un espesor de 2 milímetros. Ahora, pues para la figura número 2 se realiza un diagrama de flujo para la electrocoagulación, pues este proceso inicia con la colocación de las aguas residuales. Se procede con el proceso de electrólisis en el reactor tipo batch y finalmente la obtención de las aguas tratadas por la llave. Para la determinación del porcentaje de remoción de contaminantes, en la muestra testigo no se realiza ningún tipo de tratamiento. Esta se la tomó de forma compuesta y se la llevó al laboratorio SACNIC, ubicado en la ciudad de Riobamba, presentándose en las tablas de resultado, dándonos a conocer valores en las condiciones de temperatura, pH y conductividad. Para este proceso de electrocoagulación y finalmente mostramos los valores iniciales para poder obtener los porcentajes de remoción con la fórmula anteriormente ya mencionada. Pues bien, como resultado tuvimos un pH pasando de estado ácido a un estado alcalino, obteniéndose un valor de mejora del 44,90 para pH. Para la temperatura, tuvimos un incremento de un 28,22, siendo este significativo. Un DQO disminuyendo un 84,75, un DBO con una remoción de un 80,39 para aceites y grasas con 99,9. Aceites y grasas disminuyendo un 85,50 para sólidos totales, tenemos un 82,87, notando una importante mejora en los tratamientos de estas aguas. A continuación se presentan las gráficas obtenidas después de haber corrido los datos mediante los resultados de los parámetros analizados en un laboratorio. En el eje X se presenta el voltaje y la distancia, y en el eje Y los valores del DQO, siendo la principal la testigo, donde que no se realiza ningún tipo de tratamiento, siendo este un voltaje de 0 y distancia 0. Como se puede visualizar, aquí existe un alto nivel de DQO, como este ya tiene un promedio de sus repeticiones en el voltaje 1 y distancia 1, como también para los demás tratamientos. Entonces podemos decir que el mejor tratamiento para DQO es el tratamiento 2.2 teniendo un voltaje de 20 voltios y una distancia de 5.7. Por lo que a mayor voltaje y menor distancia entre placas, el proceso es más eficiente. Es por ello que la evaluación 2.2 tiene una remoción del 90.91%. Dentro del DBO5, en la gráfica también viendo en el eje Y los valores del DBO y en el eje X también el voltaje y la distancia, siendo como inicial también la muestra testigo para poder nosotros comparar con los tratamientos. Es por ello que se puede observar que en la evaluación 2.2 la concentración del DBO se presenta una disminución considerable en comparación a la muestra testigo, teniendo un voltaje de 20 voltios y una distancia entre placas de 5.7, logrando un porcentaje de remoción del 85.62%. Para aceites y grasas, asimismo en el eje Y se encuentran los valores de este, y en el eje X también los respectivos de voltaje y distancia, teniendo como principal la muestra testigo para ser comparados con los demás resultados de los tratamientos. Es por ello que se puede hacer una comparación con la tabla 8, en este caso, de la reforma del TULSMA, en el libro 6, en el decreto ejecutivo 3516 del registro oficial del suplemento 2,
Tabla que se puede visualizar en el registro oficial del suplemento 387 del 4 de noviembre del 2015. Podemos aquí decir que todos los tratamientos se encuentran dentro de un máximo límite permisible para la descarga del alcantarillado, es decir, que cumple con la normativa. Es por ello que la evaluación 2.2, con un voltaje de 8 voltios y una distancia de 8 centímetros, logra alcanzar un porcentaje de remoción del 91.21%. Y finalmente, para sólidos totales, como podemos visualizar una comparación con la muestra testigo, la evaluación 2.2, teniendo un voltaje de 20 y una distancia entre placas de 5.7 centímetros, se considera esta la más apta, alcanzando un porcentaje de remoción del 86.49%. El costo de consumo de energía para el uso del electropoblador de 12 voltios en 24 minutos se determinó que el costo de energía es de 0,051 centavos, que esto multiplicado por 30, es decir, 30 días, nos da un valor mensual de $1,53 por kilowatts sobre metros cúbicos, siendo este el costo operativo mensual. Y el sistema de electropoblador dio un valor de 209, siendo este el costo de construcción. Por lo tanto, da un total de $210.53. Como conclusiones tenemos que la obtención de las dimensiones para el sistema de electropoblación basadas en el volumen de una trampa de grasa se determina con un volumen de 0,59 metros cúbicos y 0,60 metros cúbicos adaptado, por lo que se puede concluir que el reactor fue eficiente. Por consiguiente, se obtuvo más del 50% de remoción de contaminantes, teniendo en cuenta que dentro de este proceso es fundamental los ánodos, cátodos y la fuente que brinda la electricidad a las placas. Mediante la comparación de los 4 tratamientos realizados, se evaluó que el D2D2, es decir, con un voltaje de 20 y una distancia entre placas de 5,7, es el proceso más óptimo para la remoción de DQO, DBO, sólidos totales y aceites y grasas. El método de electropoblación es un proceso alternativo y sostenible de tratamiento de aguas residuales industriales. Al ser de bajo costo y consumo de electricidad, es accesible, pudiendo ser aplicado dentro de las pequeñas y medianas empresas lácteas. La microempresa Productos Lácteos Marlen carece de un proceso de descontaminación de aguas. Luego de haberse obtenido los resultados del proceso de electropoblación, este no cumple con los límites máximos permisibles establecidos en la tabla 8 del registro oficial del suplemento 387 del 4 de noviembre del 2015 en la página 20. Sin embargo, el único parámetro que cumple es el de grasas y aceite, teniendo un valor de mínimo del 75,85 y el porcentaje de remoción con un valor de un 91,21. Recomendaciones. Se recomienda que se debe seguir realizando evaluaciones para obtener otros resultados. Por ejemplo, variando el tiempo de retención, manteniendo el voltaje y la distancia entre placas. Se recomienda usar una fuente de poder con mayor capacidad para lograr un incremento en voltaje y amperios que nos permita ampliar la gama de tratamientos. También se recomienda evaluar, tratar y optimizar los parámetros pH, temperatura y conductividad eléctrica previos a la ejecución del proceso de electrocoagulación para evitar daños en la fuente de poder y un alto grado de desgaste de placas que también llega a afectar a las aguas residuales. Se recomienda a las pequeñas y medianas empresas implementar una planta de tratamiento, la cual disminuya los contaminantes que se generan dentro de estas y no sean expulsadas directamente a efluentes hídricos. Se recomienda que conjuntamente con el proceso de electrocoagulación se debe implementar una planta de tratamiento que incluya un proceso de retención de aceites y grasas, sedimentación y filtrado.